Hola, hola hermanos, amigos, familia. Estamos contentos, felices de que el Señor nos siga usando. Una vez más con ustedes, hoy en esta mañana estoy siendo privilegiado por Dios al permitirme estar con ustedes aquí, muy temprano en la mañana. En este día lleno de su bondad y su amor, el Señor ha repetido el milagro de la vida con nosotros y nos ha dado el privilegio de encontrarnos. Aquí hay hermanos que ya están entrando a la plataforma, conectándose muy de mañana, a solas con Jesús. Nos fascinamos con el encuentro entre nosotros a través de esta plataforma importante y también nos conectamos con el cielo a través de la oración. Es por ello que quiero darte un saludo de bienvenida. Queremos saludar a todos los que se hayan conectado y los que se van a conectar en lo sucesivo del programa. Queremos también darle una palabra de esperanza, de consuelo, de paz, de vida eterna en el nombre de Jesús. Sé bienvenido esta mañana gloriosa, a este día pletórico de la bondad y la misericordia de Jesús. Queremos expresarte un maravilloso saludo de bienvenida. Acomódate porque el Señor Jesús te va a hablar. Quiero, en el momento de a solas con Jesús, encontrarnos con el Señor en este momento particular de la oración. Voy a leerte un texto que me gusta mucho. Vuelvo y repito, lo tengo destinado para uno de los capítulos que estoy desarrollando de mi libro de oración, de 10 días de oración. Y escogí este texto, está en el libro La Oración, se llama así, una compilación de textos de Elena White. Y alusivo a la oración, ella dijo lo siguiente en la página 182 del libro La Oración, de esa compilación interesante que hizo la organización, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice así el libro La Oración, página 182. Mas tú cuando ores, aquí se usa el texto de Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Cierra comilla ahí. Y ella dice así: tengamos un lugar especial para la oración. Un lugar especial para la oración secreta. Debemos escoger, como lo hizo Cristo, lugares selectos para comunicarnos con Dios. Muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con Dios. Hermanos, qué extraordinario texto, y quiero invitarte para que pasemos estos minutos a solas con Jesús. Él se muere de ganas para encontrarse con nosotros en la mañana. Recuerda que el Salmo dice: en la mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz, de mañana hablaré contigo. Vamos a encontrarnos a solas con Jesús. Y quiero invitarte, si ya tenemos en la plataforma muchos de los hermanos conectados, entonces vamos a encontrarnos en nuestro búnker de oración, o en nuestro aposento, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, o en el lugar que hemos destinado para la oración. Entonces vamos a encontrarnos a solas con Jesús. Entonces allí vamos a hacer una oración y vamos a comenzar esta meditación con una oración. Oramos. Padre amado, Padre santo, buen Dios, te damos gracias por repetir el milagro de la vida con nosotros en este amanecer. Es un nuevo día. Es una mañana donde dedicamos estos minutos para encontrarnos contigo. Sabemos que Jesús lo hacía para encontrarse con su Padre y llenarse de fortaleza, de vigor y de poder celestial y divino para enfrentar las pruebas del día. Nosotros venimos a ti en este a solas con Jesús para llenarnos de tu amor, de tu fuerza, de tu fortaleza, de tu bondad y misericordia para enfrentarnos a nuestras actividades en este día. Por favor, llénanos de tu Santo Espíritu y danos tu compañía y tu dirección, porque tú lo prometiste. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, miren, en las olas con Jesús me deleité bosquejando en este esqueleto de sermón, de mensaje, de meditación. Encontré un par de cosas importantes acerca del tema A Solas con Jesús. Así lo titulamos, A Solas con Jesús, en la sección A Solas con Jesús, en esta mañana importante de nuestras vidas. Y mira lo que encontré. Voy a permitir que tú busques en tu Biblia el Evangelio según San Marcos. Vamos al capítulo 1
del Evangelio de Marcos, el versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. No dejes que nada te distraiga. Permite que la palabra te hable, porque estamos a solas con Jesús. Es un momento donde solamente Jesús y yo estamos. Es un momento donde solamente Él y yo, Él y tú, tienen un encuentro, un cara a cara. Y cuán delicioso es encontrarnos con alguien a quien amamos, con alguien a quien forma parte de nuestra realidad, y Jesús forma parte de nuestra realidad. Mira lo que Jesús hacía cuando estaba en esta tierra, y por lo tanto se convierte en un ejemplo viviente para nosotros hoy, porque si Él triunfó, nosotros también triunfaremos en Él. Marcos capítulo 1, versículo 35, si estás listo, recibe esta palabra en el nombre del Señor. Mira cómo dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, miren, el ejemplo de Cristo, si nosotros no nos seguimos, no descubriremos qué es lo que hay en el interior de esa plática, de esa práctica, podemos decir, donde Jesús platicaba con su Padre. Nunca llegaremos a experimentar la plenitud que se vive cuando estamos en unas solas con Jesús, porque si Él lo hacía de mañana, si Él lo hacía al amanecer, si Él lo hacía al despuntar el alba, si a Él lo investía el amanecer estando a solas con su Padre, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos ese a solas con Jesús? Pues déjame decirte que hay vigor, hay poder, hay fortaleza, hay milagros, hay portentos. Yo puedo ver la gloria de Dios en un amanecer con Jesús, en unas solas con Jesús. Y quiero que esta mañana el Señor Jesús te abra los brazos y te muestre su gloria, porque tú estás a solas con Jesús. ¿Y qué significa entonces para mí el texto de Marcos 1:35? Pues déjame decirte que si Jesús tuvo el privilegio de estar a solas con su Padre y practicar este ejercicio diario, constante, continuo, cada mañana, si Jesús tuvo que pasar tanto tiempo a solas con su Padre, con Dios su Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos débiles, frágiles, pecadores? Si Jesús lo usó, pues nosotros deberíamos hacerlo también. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues mira, hay una conexión importante entre un milagro, un portento, entre la gloria de Dios y el momento a solas con Jesús. Hay una conexión muy directa, porque para que haya milagro, poder, portento, para que veamos la gloria de Dios, necesitamos un momento a solas con Jesús. De ese momento a solas con Jesús dependen los milagros, los portentos, los prodigios. De ese a solas con Jesús es donde nacen los milagros, y es donde nosotros le damos la gloria a Dios, porque cuando nosotros pasamos horas de oración hablando con nuestro Padre, hablando con Jesús, a solas con Él, entonces los milagros vendrán. Habrá milagros. Ese es lo que hay detrás del escenario de estar a solas con Jesús. Porque Jesús lo comprobó. Jesús nos dio el ejemplo, y lo vemos en los evangelios. Vemos la vida intacta, intachable de Jesús, la vida poderosa de Jesús. No porque Él fuese Dios, sino porque Él decidió depender absolutamente de su Padre Celestial. Y quiero regalarte entonces 4 cositas importantes, quizás una quinta, yo creo que hay 4. Sí, hay 4 cositas importantes que hay detrás del escenario de estar a solas con Jesús. Porque si Él lo vivió, nosotros lo vivimos o lo viviremos, y veremos la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos saber experimentar la importancia que tiene dedicarle tiempo a Dios, a la oración. Cada uno de nosotros necesitamos ese espacio, ese lugarcito donde nos encontramos con Jesús. Cada uno de nosotros lo necesitamos, porque de lo contrario, al enfrentarnos el día a día, nos veremos o en aprietos si no hemos orado, o nos veremos fortalecidos y prodigiosos en el nombre del Señor, porque hemos pasado momentos con Él. Vi en estos días una parte de un mensaje que estaba escuchando, y el predicador decía que cuando no oramos, cuando no dedicamos horas a estar con el Señor, cuando no dedicamos horas de pasar a solas con Jesús, entonces hay una desconexión
Y esa desconexión hace que nuestro día a día sea pesado, hace que las circunstancias sean adversas y difíciles, hace que nuestra mente no controle muy bien los episodios que tenemos que vivir, porque cuando hay episodios sorprendentes en el día a día, o respondemos bien o respondemos mal, o salimos victoriosos o seremos derrotados por el enemigo. Pero al pasar a solas con Jesús, cuando pasamos horas de oración con el Señor, decía el predicador, y me apropio de esas palabras y quiero regalártelas también. Cuando pasamos horas con Jesús y dedicamos el a solas con Jesús, entonces somos un canal de bendición, un canal de comunión entre el cielo y la tierra, un canal de bendición entre el cielo, nosotros y las personas por las que estamos intercediendo o las personas por las que estamos orando. Seamos canales de bendición en esta mañana, seamos canales de bendición, de conexión entre el cielo y la tierra, porque el cielo te va a usar a ti poderosamente. Este es tu día de bendición. Y lo vamos a comprobar a través de este espacio que tenemos con el Señor. Primera promesa, primer regalo que te quiero dar acerca de lo que es pasar a solas con Jesús. Primero, necesitamos tener una hora quieta. Así lo titulé. Necesitamos tener una hora quieta. ¿Esa hora quieta dónde? En nuestro aposento, en nuestro cuarto, en nuestro búnker, en nuestra habitación, o en un lugar apartado, solitario, donde podamos captar en el silencio, en medio del silencio, donde se apagan las voces del fragor, del corre-corre de la gente, escuchemos perceptiblemente la voz de Dios hablándonos. Entonces necesitamos una hora quieta. Jesús pasaba hora quieta y dedicaba ese espacio antes de enfrentar el día a día. Pasaba a solas, como lo decía Marcos 1:35, pasaba a solas con Jesús, con su Padre. Y mira, ese momento puede ser el momento cumbre de tu día. Si hoy pasas a solas con Jesús, es el momento cumbre de tu día. Y tu día terminará extraordinariamente bien. Jesús lo hizo. Y mira lo que nos dice la Biblia, mientras Cristian Mina nos ayuda a buscar el texto bíblico. Lucas capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver si nos concuerda el texto que copié aquí. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, 16. Busca ahí en tu Biblia, tú que estás conectado. Y si el texto te llega, coloca allí una frase, un amén. Yo paso a solas con Jesús. Yo invierto una hora, un día para estar con el Señor. Y mira lo que dice el texto de Lucas 5, 16. Después de sanar a un leproso, la gente lo buscaba, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí concuerda, Mina? Sí. Sí, correcto. Ahí dice, ahí Mina lo puso en la pantalla y dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Excelente, extraordinario. Si lo has comprobado con tu palabra, entonces vale la pena tener una hora quieta. Esa hora quieta es la hora donde el mundo se detiene, donde tú y Dios están cara a cara, donde tú y Jesús se encuentran. Jesús pasó horas a solas con su Padre, todo estaba quieto, todo en silencio, o posiblemente el bullicio, único bullicio era el canto de las aves, el viento que soplaba y movía las hojas de los árboles o de los dátiles, porque Jesús estaba en el lugar donde se cultivaban dátiles, ahí en Israel. Posiblemente el movimiento de las hojas de las palmas esas de los dátiles y el sonido del canto de las aves era el acompañamiento de Jesús mientras estaba a solas con su Padre. También busca conmigo Marcos capítulo 6, versículo 46. Abre tu Biblia, búscalo allí mientras Mina nos ayuda a ponerlo en pantalla. Marcos capítulo 6, versículo 46. Vamos a ver si nos concuerda y dice, en otra ocasión, mientras sus discípulos iban en la barca, luego de despedir la multitud, se fue al monte a orar. Sí, efectivamente, Mina, ahí está, ahí, hermanos. Esto es oro puro para nuestro a solas con Jesús. Si Jesús pasó a solas con su Padre y lo estamos comprobando en esta hora quieta, debemos tener una hora quieta donde podamos estar a solas con Jesús.
Entonces ese es el primer punto, el primer regalo que quería darte esta mañana, a solas con Jesús. Estos dos textos bíblicos nos comprueban que Jesús pasó a solas con su Padre horas y pudo soportar la prueba y pudo vencer y ser victorioso para ganar nuestra salvación en la cruz del Calvario. Te regalo un texto más, el tercer texto para justificar este párrafo o este primer punto. Está en Lucas capítulo 22, versículo 41. Lucas 22, 41. Este tercer texto es la justificación de que si Jesús pasó a solas con su Padre, nosotros también necesitamos una hora quieta en compañía de Jesús. Dice, y en los minutos antes de su arresto, en medio de su angustia, también oró en Getsemaní. Sí, ahí lo colocó Mina. Se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Hermanos, Lucas 22, 41 nos garantiza de que aún en medio de la angustia, yo no sé si tú estás aquí conectado y tienes una pesadumbre, vienes cargando unas cuitas, unas penas, unos pesares, vienes cargado de algunas dificultades que te roban te distraen, te roban la atención para estar a solas con Jesús. Entonces quiero regalarte este texto de Lucas 22, 41. Aunque Jesús minutos antes sabía que minutos después Él iba a soportar la cruz del Calvario, minutos antes Él se preparó en oración. Entonces ora en la angustia, ora en la alegría, ora en la nostalgia. Encuéntrate con Jesús a solas en el momento de felicidad, pero también en el momento de agobio, de pesar, de cuita, de penas. Encuéntrate con Jesús. Segundo regalo para esta mañana. Lo titulé, Jesús disfrutaba la comunión con su Padre. El primero, necesitamos una hora quieta. El segundo, esa hora quieta debe ser una hora de disfrute. Porque Jesús, en este segundo punto, Jesús disfrutaba estar a solas con su Padre. Nosotros también podemos disfrutar estar a solas con nuestro Padre, con nuestro Jesús, con nuestro Salvador. Mira lo que encontré aquí. Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. La noche antes de Jesús ser arrestado, mientras compartía, mientras departía, mientras estaba con sus discípulos, en el aposento alto, Jesús oró. En presencia de sus discípulos, oró al Padre Celestial. Está registrado en Juan 17. El capítulo 17 de Juan está registrado históricamente en el aposento alto. Es donde Jesús comienza a decir, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, Juan comienza diciendo, y levantando los ojos al cielo, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese capítulo 17 es extraordinario, me gusta mucho. He tratado de repetir algunos textos de memoria porque quiero aprenderlo. Pero aquí es donde Jesús nos garantiza que pasar a solas con su Padre era algo de gozo, de felicidad. Y lo hizo de frente a sus discípulos en el aposento alto. El versículo 24 de Juan 17. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiero decirte con esto? De que había una comunión, había una relación coeterna del Padre con el Hijo. Jesús se sentía amado en la eternidad, allá en el reino de los cielos, antes que este mundo fuese hecho, antes que tú y yo fuésemos formados aquí en esta tierra. Jesús pasaba momentos de alegría, de felicidad, de gozo eterno al lado de su Padre. Y esa comunión, esa relación, Jesús la trae del cielo a la tierra. Y mientras Jesús estuvo esos 30 y pico de años lejos de su Padre por el pecado que lo separaba, el pecado de este mundo que lo separaba de estar cerquita de su Padre, la conexión directa del Padre con el Hijo era a través de la oración. Era de pasar momentos a solas con Jesús. Y Jesús en el aposento alto levantó los ojos al cielo, dice Juan 17, el versículo 1. Levantando los ojos al cielo, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 24 él dice, porque me has amado
Desde la fundación del mundo, Jesús se sentía amado por su Padre desde antes de este mundo. Y aquí en este mundo, la conexión con el Padre a través de la oración, del vínculo de comunión que Jesús tenía con su Padre a solas, en lugares retirados, solitarios, desiertos, Jesús pasaba momentos de gozo con su Padre. Yo creo que eran los momentos más espectaculares, encontrarse él con su Padre a solas, antes de enfrentar el agobio y el asedio de los judíos y de la tentación del enemigo. Jesús pasaba a solas con su Padre. Te regalo, no te voy a regalar otro texto. Vamos a pasar a la tercera, al tercer regalo. La tercera perla que te quiero dar es, el primero es que debemos tener una hora quieta. El segundo es que Jesús disfrutaba esos momentos a solas y nosotros también debemos disfrutarlos. Debemos sentirnos amados por el cielo. La tercera perla, el tercer regalo que te quiero dar lo titulé, Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. En este tercer punto, el ejemplo de Cristo es clave, es fundamental para nuestra subsistencia ante las tentaciones del enemigo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y mira el texto bíblico, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Si Jesús es nuestro ejemplo supremo de santidad, de piedad, de humildad, de consagración y de pureza, Primera de Pedro lo a través de su expresión, de su vivencia con Jesús, lo relató en su primera carta de Pedro y dijo así, Primera de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y seguir sus pisadas, o sea, si Jesús nos dejó ejemplo, como también lo dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, Juan 13:15 y Primera de Pedro 2:21 son cónsonos, son paralelos, vienen en una línea espectacular de una teología profunda, porque Jesús, o mejor dicho, Juan dijo que Jesús, o mejor dicho, Juan recogió de Jesús las palabras que decían, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese ejemplo lo dejó Jesús. Y Pedro dice, para que sigáis sus pisadas, porque Jesús nos dejó ejemplo. Y ese seguir sus pisadas, yo te lo dije creo que una vez en uno de los programas que hemos hecho por YouTube, decía que la palabra que Pedro coloca aquí de seguir sus pisadas es la palabra epakoluteo en griego. Epakoluteo en griego significa seguir exactamente las pisadas donde Jesús nos dejó esa huella. Como cuando uno va a la playa, cuando uno va al mar y uno pisa la arena mojada, esa arena mojada te permite dejar la huella. Bueno, así más o menos es la palabra epakoluteo. Epakoluteo significa seguir exactamente, colocar exactamente mi pie donde Jesús ya lo colocó, porque ahí Él lo colocó y es exactamente el camino que nos dará la victoria, el triunfo, la redención y la vida eterna, porque hay poder en el nombre de Jesús. Así que hermanos, a solas con Jesús, a solas con Jesús, necesitamos estar seguros que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Te regalo un texto más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Acerca del ejemplo de Jesús. Si Jesús nos dejó ejemplo en este tercer punto, si Jesús nos dejó ejemplo y nosotros debemos seguirlo, mira lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está el texto. Mina lo acaba de colocar en pantalla. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está, hermano. La clave es en seguir el ejemplo de Jesús. Para triunfar en nuestro día a día, para vencer las tentaciones y el asedio del enemigo día a día, necesitamos pasar a solas con Jesús. Y el pasar a solas con Jesús es seguir el ejemplo que Él nos dejó. Y al seguir el ejemplo seremos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Bien, vamos entonces a nuestro cuarto y último punto, que lo he titulado, necesitamos hacer lo que Jesús hizo. Si seguir el ejemplo es importante, porque colocamos nuestro pie en la huella que Jesús ya dejó, en su huella donde Él nos dejó señalado,
Entonces necesitamos seguir eso, hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, necesitamos pasar momentos a solas con Él, porque Él pasaba momentos a solas con su Padre. Y también Jesús sintió fortaleza, se sintió fortalecido en medio de las zozobras de este mundo, se sintió fortalecido para soportar las pruebas del día a día. Necesitamos hacer eso. En este cuarto punto necesitamos estar a solas con Jesús, necesitamos hacer lo que Jesús hizo. Y si hacemos lo que Jesús hizo, entonces seremos vencedores en nuestras pruebas del día a día. Quiero regalarte un par de textos de Elena White. Mina ahí los va a copiar y te los va a colocar. Uno de los textos de Elena White que me gusta mucho acerca de este punto comienza diciendo: muy pocos siguen su ejemplo ferviente y de frecuente oración a Dios, pidiendo fuerzas para soportar las pruebas de esta vida y cumplir sus deberes diarios. Ahí está el texto, mira. Ahí lo puedes leer conmigo. Muy pocos siguen su ejemplo ferviente y frecuente oración a Dios, pidiendo fuerza para soportar las pruebas de esta vida y cumplir nuestros deberes diarios. Y el texto sigue diciendo: Cristo es el capitán. No sé si le dije a Mina que copiara también ese, pero dice: Cristo es el capitán de nuestra salvación y por sus propios sufrimientos. Sí, me acuerdo porque termina así como Mina lo colocó. Cristo es el capitán de nuestra salvación y por sus propios sufrimientos y sacrificio ha dado ejemplo a todos los seguidores de que la vigilancia y la oración y el esfuerzo perseverante son necesarios de parte de ellos para representar correctamente el amor que moraba en su pecho por la raza humana caída. Entonces, cuando seguimos el ejemplo de Jesús, cuando hacemos lo que Él hizo, podemos cumplir este texto que Juan nos acaba de decir. El segundo texto que quiero quiero regalarte, y este es nuestro último espacio. Entonces dice: puesto que Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, si imitamos su ejemplo de oración ferviente e insistente al Dios que da poder, en el nombre de quien nunca se rindió ante la tentación de Satanás, para poder resistir las acechanzas del enemigo astuto, nunca seremos vencidos por él. Es interesante este texto que está en el libro La Oración, la página 170. El texto anterior estaba en Exaltar a Jesús. Yo no sé si Mina lo copió de allí, pero yo lo copié de Exaltar a Jesús, la página 236. Pero este lo encontramos en el libro La Oración. Y me he familiarizado con ellos porque estoy compilando ese documento para hacer un libro, excelente libro de 10 días de oración, porque he descubierto que pasar a solas con Jesús en mi búnker de oración me ha llenado de poder, de fortaleza y de mucho equilibrio espiritual en el nombre de Jesús. Así que te invito, hermano, a que pases una hora a solas con Jesús, un momento a solas con Jesús, que tengas un lugar destinado para estar a solas con Él, que nada te interrumpa, que nada te quite la visión que debes tener para estar a solas con Cristo Jesús. Muy bien, entonces vamos a saludar a los que están allí conectados, los que han dejado sus comentarios. Quiero que también nos dejes allí tus motivos de oración. Para mí son importantes porque aunque soy un invitado a esta sección de llamado A Solas con Jesús, aunque soy un invitado, también junto con mi amigo Fabio Fori tenemos un ministerio de intercesión por todos esos chats que nos colocan, por todas esas personas que nos colocan sus peticiones. Y yo tengo un cuaderno, un libro donde estoy escribiendo, donde estoy copiando los milagros, las peticiones, los testimonios, para luego también conectarlos en el libro y que muchas personas se beneficien con lo que tú acabas de escribir. Así que escríbenos en el chat, colócanos ahí el motivo de oración. Llegó el momento de pasar a solas con Jesús. Al final de este mensaje, de este devocional, en esta mañana queremos orar también por las peticiones que tú vas a colocar allí. Así que te invito a que sigas dejando tus comentarios, tus solicitudes en la cajita de peticiones. Colócalo allí
para nosotros tenerlos en cuenta. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es conectarnos contigo y tú con nosotros a través del vínculo de la oración y que tú puedas crecer junto con nosotros en este A Solas con Jesús. Vamos entonces a hacer una oración, ya que tú has colocado allí algunas peticiones. No las alcanzo a ver porque mi lente está un poquito deteriorado, pero vamos a espiritualmente a conectarnos con esas solicitudes que tú has hecho allí en el chat y vamos a dejarlas en las manos del Señor Jesús. Te invito para que me acompañes a orar allí donde estás, para que el Señor te bendiga. Padre Santo, Padre amado, Dios de misericordia y de bondad, en esta mañana te saludamos. Te saludamos y deseamos, Señor, que tengas en cuenta nuestras necesidades. Hay múltiples circunstancias que viven los hermanos. Ahí en el chat, en este A Solas con Jesús, hay muchos hermanos que han escrito sus peticiones, sus solicitudes, para que nosotros también nos apoyemos mutuamente de orar unos por otros. Y ese orar unos por otros nos permite alcanzar pronto auxilio, pronto socorro y misericordia de lo alto. Señor, escucha las peticiones de mis hermanos. Algunas fueron audibles y te la hicieron al despuntar el alba en esta mañana. Otros nos han permitido conocer sus peticiones y la han colocado aquí en el chat. Pero también, Señor, hay personas en el mundo que sufren, que lloran, que están en el ostracismo solas y están allí encerradas y acorraladas bajo sus propias circunstancias. Queremos que tú les alcances con tu Santo Espíritu. Padre Santo, por favor, escucha nuestras súplicas. Algunas se hacen audibles a través de la oración que sale de nuestra alma y llega por nuestra garganta y sale por nuestros labios para que lleguen audible al trono de la gracia, donde Cristo ministra por nosotros como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahí, Señor, queremos dejar nuestras súplicas. Por favor, escúchanos. Por favor, extiende tu misericordia hasta nosotros. Perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias y enfermedades. Hay un mundo de personas enfermas que necesitan el toque de Jesús, la mano del médico divino pasando suavemente por sus cuerpos, reprendiendo la enfermedad y dándoles sanidad, salud y fortaleza a aquellos que lo necesitan en el nombre del Señor. Por favor, Padre, los que necesitamos ánimo pronto, levanta nuestro ánimo con tu espíritu, con una canción, con un himno, con una reflexión bíblica o escuchando tu voz perceptible. Cuando el ruido se calla, cuando el bullicio del mundo se calla en nuestro búnker, en nuestra habitación, en nuestro aposento, allí queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, háblanos, Jesús. Quiero de manera especial, como pastor de tu pueblo, bendecir a todos los que están aquí conectados, a todos los que se hallan en dispositivos conectados en esta plataforma. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Danos la fortaleza para enfrentar este día a día, las horas de este día, para enfrentarlas con la victoria en Cristo Jesús. Por favor, llénanos de ti. Danos paz, sosiego y tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por conectarte, por quedarte aquí en este programa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos encontramos en otra oportunidad, en otro A Solas con Jesús, porque tengo más temática, tengo más cosas que decirte de lo que estoy escribiendo en el libro y de lo que tú puedes aprovechar en este momento. Me despido de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y que pases un resto de día feliz en el nombre de Jesús. Chao, chao. Feliz día.